Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que están con nosotros en esta transmisión, donde el Señor nos permite dar consejos, pero algo tan importante, todo es basado en la palabra del Señor. Para esto necesitamos pedirle al Señor, pero antes les presento a nuestra hermana, sierva de Dios. Victoria Jacobo Luna, para servir a Dios y a ustedes. Dios les bendiga, hermanas. Estela Velázquez Flores, para servir a Dios y a ustedes. Pues les invito que ahí donde están sentadas, cierre sus ojos, incline su rostro, oramos al Señor, pidiéndole que Él sea con nosotros en esta hermosa mañana. Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, y nos permites estar en esta mañana para poder dar el mensaje de la palabra tuya y sobre todo consejos para aquellas madrecitas, Señor. Para esto, usa nuestra vida y también ayudes a cada hermana que estará atenta a esta transmisión, Señor. Pues toma nuestra vida en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de esta mañana, como ya lo había mencionado, es cómo tratar a nuestros hijos. Para ello, vamos a leer la palabra del Señor y esta parte escritural se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, donde el Señor nos enseña cómo tratar a nuestros hijos. Y qué importante que es la palabra del Señor, la cual nos aconseja. Dice Efesios capítulo 6 en su versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¡Qué riqueza tan maravillosa que el Señor nos da su palabra! Es aquí donde el Señor nos indica cómo criar a nuestros hijos y que todo tiene también disciplina, ¿verdad? Amonestación, pero todo es en el Señor. Hermana Vicky, ¿qué podríamos decirle a las hermanitas que nos están escuchando? ¿Cómo pues tratar a nuestros hijos cuando son bebés? Porque pareciera que aun cuando son bebés no pasa nada, todo va bien, pero no, aún desde que los tenemos en nuestras manos, hay niños de esa edad, de esos meses, que llegan a ponerse enfadados. ¿Cómo tratarlos, hermana? Sí, muy bien. Bueno, pues hay que saber identificar cuál es la situación, ¿verdad? Ellos aún, aunque están muy pequeños, son unos bebés, ¿verdad? Pero ellos sienten cuando estamos cerca de ellos, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado si puede ser algún cólico o tienen, quieren su leche, no sé, hasta un apapacho, pero ellos, como están muy pequeños, no nos ven, ¿verdad? No nos alcanzan a ver porque son bebés, pero ellos sienten nuestro afecto, nuestro amor, y a través del llanto ellos expresan su sentir, ¿verdad? Entonces es ahí cuando nosotras como madres debemos de saber comprenderlos y acariciarlos, que ellos sientan que estamos cerca de ellos, ¿verdad? Y atenderlos. Y pues si hay algo más, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Para que el Señor pueda bendecirlos, ¿verdad? El Señor pueda, pues calmar en ellos esa inquietud, enfado, porque a veces sí es difícil controlarlos, ¿verdad? Ya en caso de algún cólico, bueno, pues se puede llevar al pediatra, ¿verdad? Atenderlo, cambiarlo, darle su alimentación a su hora, ¿verdad? Que como mamás, pues todos ya sabemos que ellos pues quieren su leche, ¿verdad? Necesitan, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosas en ese aspecto con ellas. ¡Qué bendición! Porque tener a esos niños, ¿verdad? Aprovecharlos porque como aún crecen, ¿verdad? Aún podemos decir, ¡ay, mi bebé! ¡Qué bendición!
Pero hermana Vicky, también, ¿cómo tratar a nuestros hijos cuando ellos empiezan a explorar, cuando ellos empiezan en esa edad de su carácter, cuando estamos hablando ya de los niños que empiezan a empezar a caminar, hablar, cuando también estamos hablando de esa etapa donde ellos, estamos hablando de niños ya estamos hablando de niños de preescolar, de la primaria, pero en ese proceso, en esos años es cuando podemos identificarlo acerca de la exploración, ¿verdad? Pero también de su carácter. ¿Qué nos puede decir usted, hermana? Sí, bueno, pues sí, primero se debe de tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, porque nuestros niños son como una esponja, ¿verdad? Que absorben todo, ¿verdad? Ellos, pues captan todo, ven cuando estamos irritadas, ven nuestra forma de tratarlos, y entonces, pero es ahí donde nosotros debemos de aprovechar, hermanas, aprovecharlos, para que ellos puedan colorear, no sé, mantenerlos activos. Ellos están en esa etapa de querer conocer al mundo, querer conocer pues todo a su alrededor, ¿verdad? Y es ahí, la Biblia dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Instruir es enseñarlos, ¿verdad? Desde muy pequeños, para que cuando ellos lleguen pues en una etapa más avanzada, ellos puedan tener la instrucción y ser pues muy pacientes nosotros, hermanas, muy pacientes, y depender de Dios para poder guiarlos al Señor. Y nosotros como mamás, pues pedir a Dios la paciencia, la sabiduría para poderlos instruir, sobre todo en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ellos puedan haber un buen aprendizaje, porque están en una etapa, pues sí, difícil, ¿verdad? De que nosotros podamos controlarlos, pero es ahí donde hay que mantenerlos activos y aprovechar, ¿verdad? Esa etapa de ellos. Qué bendición, ¿no? Porque hablar de la exploración es donde también descubrimos su talento que tienen. Pero, hermana, ¿qué de su carácter? Porque desde allí nosotros también empezamos a notar ya su carácter, ¿verdad? Sí. Y hay niños en esa edad, debido a su carácter, que nos llegan hasta manipular. Entonces ahí, hermanita, ¿cómo tratar a esos niños? Sí, bueno, sí, sobre todo se requiere, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios. La Biblia nos menciona y nos dice que, la Biblia nos habla de Ana, dice que fue una mujer, que estuvo orando a Dios y Dios la usó, y pues ¿quién fue Samuel? Un gran, fiel profeta de Dios, ¿verdad? Muy conocido como profeta de Dios. Así es que nosotras como mamás, ¿verdad? Y usted, hermanita, pues pedirle a Dios para que Dios pueda iluminarla, guiarla, ¿verdad? Orientarla para así poder en esta etapa que nuestros hijos están en una etapa de aprendizaje, y moldear su carácter, como de que no, ¿verdad? Porque algunos son explosivos. Y como mencionó, algunos quieren chantajearnos, ¿verdad? Se menciona y se dice que una mamá sufría mucho porque su hijo, ella lo mandaba a hacer la tarea y decía, me quiero morir. Y de todo, y así de esa manera, ella chantajeaba a su mamá. Y entonces su mamá estaba siempre afligida, porque su hijo decía, me quiero morir. Y entonces la mamá dijo, bueno, yo creo que ya está aquí, ¿qué voy a hacer? Y entonces la mamá dijo, hoy te mueres. Y le habló a su esposo y le dijo, mira, este niño siempre dice, nos amenaza, yo creo que ya, entonces hoy se muere. Entonces el niño estaba con los ojos cuadrados y dijo, mamá, perdóname, ya no me quiero morir. Entonces él reflexionó y fue diferente, fue distinto, un niño muy activo, muy sabio. Hoy es un buen profesionista, trabajador. Pero gracias a que la mamá, ¿verdad? Tuvo Dios la iluminó, ¿verdad? Ella no iba a hacer eso, ¿verdad? Ella le dolía tener que decirle eso a su hijo. Pero ella usó esa técnica, hermanas, ¿verdad? Muy sabia. Y entonces el niño cambió. Fue distinto porque pues él era el rey de la casa, el que parecía que pues gobernaba a sus papás. Con esa situación que él decía que siempre
lo mandaban a hacer algo y se quería morir. Pues él mostraba su carácter fuerte así, pero no dejemos manipularnos, hermanas. Es ahí donde nosotras debemos de ser firmes en nuestro carácter, saber decirles cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Para que ellos aprendan y decir, eso no es correcto, eso que estás haciendo, no es correcto. A veces se debe de corregir. La Biblia dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Pues hermanas, madrecitas, orientar a nuestros hijos, ¿verdad? En esa etapa tan difícil de su carácter, que ahí son de veras, ¿verdad? Sí se requiere mucha paciencia, pero tenerlos, aprovecharlos, ¿verdad? Y corrige a tu hijo, dice, y te dará descanso. Entonces hay que corregirlos, hay que enseñarles con la palabra de Dios y pedir a Dios la sabiduría, ¿verdad? Para que Él nos dirija, nos guíe. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. A veces queremos controlar todo a través de gritos. No siempre es grito, no siempre es maltrato, ¿sí? No, entonces con amor tenemos que ganárnoslos, ¿verdad? Es más, ahí nuestra casa, nuestro hogar es la primera escuela, porque a veces la mamá dice, sí, que se vaya al preescolar, que se vaya al kinder, ahí descanso, que se vaya a la primaria, se lo entrego al maestro. No, nuestro hogar es la primera escuela, mamás. Nuestra casa es la primera escuela porque ahí aprenden cómo hablamos. Es más, a veces el niño dice, quiero ser como mi mamá, ¿verdad? Y entonces la niña dice, quiero peinarme como mi mamá, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hablamos? Si a veces le decimos al niño, no digas mentira, pero viene el lechero, dile que no estoy. Y entonces el niño se queda, qué bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? Entonces hay una confusión. Entonces tenemos que ser, hermanas, muy cuidadosas en ese aspecto, porque los niños, a nosotros se nos pasa, pero los niños no se les pasa nada. Entonces, hermana, tenemos que, ¿verdad?, ser muy cuidadosas en ese sentido con nuestros hijos y buscar siempre, hermanas, ¿verdad?, como mujeres cristianas, como mujeres de Dios, buscar la dirección de Dios para que en ese preciso momento nosotros saber, porque estamos viendo este tema, cómo tratar a nuestros hijos, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Estela, en ese carácter a veces, ¿verdad? Que se tiran al piso y ya no sabemos qué hacer, no darle todo, ¿verdad? Porque a veces si a nuestros hijos le damos todo en charola de plata, ¿verdad? No, pues así van a crecer y cómo los vamos a estar formando. Entonces sí se requiere mucho cuidado en eso y entonces, hermanas, no darle todo a nuestros hijos así fácilmente, porque se crían unos hijos engreídos, ¿verdad? Y entonces podemos estarles haciendo daño. Entonces así cuando decirle no, espérate tantito, ¿verdad? Más adelante, a su tiempo, ¿verdad? Entonces, ser muy cuidadosas y después hablarles, ¿verdad? Que no se están portando bien, que no es así, ¿verdad? Así es, qué bendición, ¿verdad? Porque si hablamos entonces de esa edad que los educan en casa, entonces cuando lleguen a ser un adolescente, un joven, sí, pues ya tienen la escuela. Sí. Qué bendición. Pero fíjese que dentro de todo esto, como usted lo ha dicho, no siempre es disciplina, sino también a veces hay que premiarlos, sí, ¿verdad? claro. Qué importante es esto. Sí, un regalito. Sí. Un regalito, porque a veces vienen, mamá, mira, me saqué 10, ay, qué bueno luego. No, hay que premiarlos para que ellos vayan fomentándose en esa valorización, que se les valoriza lo que ellos, su esfuerzo, ¿verdad? Sí. Su esfuerzo. Sí. Pues qué bendición. Pero hermana Vicky, fíjese que también como estamos hablando aún de preescolar y todo esto, fíjense que en esa edad también hay niños con dificultad de aprendizaje y es donde a veces llega la madrecita a preocuparse, porque es cuando la madre se aflige o a veces quiere solucionarlo con gritos. Pero ¿qué hacer con esos niños de poco aprendizaje? ¿Cómo ayudarlos, hermana? Bueno, sí, es a veces difícil. Nosotras como mamás, hermanas,
Quisiéramos que rápido nuestros hijos aprendieran, pero debemos de tener mucha paciencia, ¿verdad? Ser pacientes y sí, no tolerarlos, ¿verdad? Pero puede ver en la casa algún problema, ¿verdad? Algo que los esté llevando a la escuela cansados, desvelados, o haya en el hogar algún problema. Y es ahí donde el niño no aprende, ¿verdad? A veces cuando hay una deficiencia en ellos, ¿verdad? Puede ser pacientes y hay muchos métodos. Ahorita en la actualidad, ¿verdad? Hay muchas maneras cómo poder ayudarlos y sacarlos adelante, ¿verdad? Esto es muy importante, hermanas, saber en esa situación comprender a nuestros hijos, porque a veces la mamá le dice, eres un bueno para nada, eres un orejón, tú nunca aprendes. Entonces el niño se duele, el niño se siente y puede ser que hasta se trauma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se les dijo, tú no aprendes, nunca aprendes. Y ya el niño pues ya dice, se cierra con que pues no aprendo, ¿verdad? Y ya se encierra en eso. No, hay que apoyarlo, ¿verdad? Hay que haya en nosotras como madres una comprensión para saber atenderlos en esa situación. Y sí, pueden llegar a ser un buen profesionista, hermana, ¿verdad? Su hijo puede ser un gran profesionista. A la mejor, hermana, usted está batallando en esa situación, pero compréndale, ¿verdad? Hable con él, cuál es el problema. Puede ser ahí, no sé, ¿verdad? Una situación de problema en la casa, en el hogar, y a veces ellos cargan con eso y ya no le ponen atención a la maestra cuando la maestra o el maestro está dando la clase, ¿verdad? Sí, pues Dios ayude a cada hermana que nos está escuchando y sobre todo aquí es pedirle al Señor que Él nos guíe y cómo no, también estar con ellos, inclusive a veces hay que estar con ellos cuando ellos hacen tarea, porque hay que apoyarlos, hay que ayudarles, ¿verdad? Sí, hay que estar al pendiente. Qué bendición, pero aquí tenemos sobre todo la ayuda del Señor y la palabra del Señor, que nos dice que si alguno es falto de sabiduría, pues que se la pidamos a Dios y Él nos la dará. Entonces, pues nosotros como madrecitas que conocemos a nuestros hijos y que Dios nos ha dado la oportunidad, probablemente algunas de 1, de 2 o de 3 bendiciones que son los hijos, son muy diferentes, pero de todas maneras, pues sí requieren de nuestro apoyo. Pero para esto, pues tenemos la palabra del Señor. Sí, claro, como de que no. Sí, que exactamente, ¿verdad? La Biblia nos habla de esta mujer, Loida y Eunice, ¿verdad? Dice que este niño desde muy pequeño, ¿verdad? Con su abuelita, con su mamá, y no, pues fue un siervo de Dios, ¿verdad? Llegó a ser un siervo de Dios, qué bendición. Pero eso cuenta mucho en el apoyo, ¿verdad? De nosotras como madres y en el caso pues también de la abuelita, ¿verdad? Porque primero la abuelita y luego la hija y luego era el nieto. Qué bendición tan grande, hermanas. Tener ese privilegio, pues que Dios ha puesto en nuestras manos a nuestros hijos, ¿verdad? Para apoyarlos en ese momento, ¿verdad? Para que ellos puedan ser unos buenos ciudadanos, ¿verdad? En nuestra sociedad, en el ambiente en cual ellos se mueven, ¿verdad? Pues qué bendición, gracias al Señor que nos da pues de su gracia, de su ayuda, para que de esta manera nosotros podamos ayudar a nuestros hijos. Y qué bonito es cuando nosotros llevamos a nuestros hijos, ¿verdad? Que mediten la palabra del Señor, que escudriñen la palabra del Señor. Y qué bendición, porque aparte de lo que enseñan en la escuela, la lectura, también algo muy importante, hay niños que por meditar, escudriñar la palabra o leer en un versículo, fíjense que han tenido la bendición hasta de aprender a leer. Sí. Qué riqueza. Qué bendición. Fíjense, hermanas, que conocía un joven, ¿verdad? Que él aprendió a leer a través de la palabra. A mí me sorprendía porque él agarraba la Biblia y fácilmente podía leer. ¿Pero dónde aprendió?
con la palabra de Dios. Algunos dirán, pero increíble. Pues increíble. Él aprendió a leer. Gloria ¿verdad? a Dios por Y esta bendición. sí, un privilegio. Pero nosotros, hermanas, tenemos que tener mucha paciencia, pedirle a Dios y nosotros encaminarlos, ¿verdad? Para que ellos, pues puedan salir adelante, ¿verdad? Porque hay muchos niños en la actualidad que estamos viendo que ya no quieren estudiar, ¿verdad? No quieren porque la mamá, le dijo, no, pues tú no sirves para nada. ¿Cómo fue que viniste a nacer? Y el niño se lastima, se duele, ¿verdad? Y pues se afecta. Entonces debemos de tener ahí mucho cuidado. Pues con la ayuda del Señor, para esto pues hay que pedirle al Señor que Él nos ayude. Bendito sea Dios, hermanas, que el Señor nos permite ser madres de nuestros hijos, ¿verdad? Qué bendición tan grande. Pero ellos son como un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Y depende de nosotros, ¿verdad? Cómo los moldeamos, ¿verdad? Cómo los moldeamos, ¿verdad? La formación que les damos. Se dice que nuestros hijos son como un tesoro y los padres son, las mamás, como un ángel, ¿verdad? Que depende de nosotras dónde queremos que nuestros hijos lleguen. Dice que lo malo no es caminar, sino saber dónde queremos llegar, dónde quieren llegar ellos. Pero, hermana Estela, ¿verdad? ¿Y qué decir de nuestros adolescentes hoy en la actualidad? Qué bendición hablar de los adolescentes, porque para muchos en esa etapa dicen, ya no aguanto a este adolescente por su carácter o por lo que esté pasando. Hablar de los adolescentes, primeramente, ¿qué es la adolescencia? Pues se refiere al tiempo de cambio entre la niñez y el ser adulto. El adolescente es donde también se empieza con un granito y el bigote o la barba, ¿verdad? Entonces podemos considerar que aquí algo tan importante que es donde nosotros debemos comprender, entender y cómo tratar a nuestros adolescentes. Es aquí, hermana Vicky, donde empiezan a formar su personalidad. Es donde se empiezan a convertir en un adulto, que ya no tienen los privilegios cuando eran niños. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener otra etapa. En este proceso, en ellos ocurren muchos cambios. Hablar de lo físico. Sí. Es aquí donde hay muchos adolescentes empiezan a frustrarse por sus cambios físicos. Pero es aquí donde nosotros debemos ayudar a nuestros adolescentes. Pues, ¿qué es el cambio? Este es el proceso de todo ser humano. Todos pasamos por ahí. Y pues decirle que ellos, ¿verdad? Sobre todo instruirles, ayudarles, porque en esa etapa es cuando cuántos adolescentes, ¿verdad?, se nos han desviado, debido a que cuando llegamos a verlos en su momento de desesperación o en su frustración, no los entendemos. Pero esto es algo que a todo ser humano le pasa en sus cambios físicos. Algo tan importante aquí es saber que nosotros somos hechuras en las manos del Señor. Él nos formó, sí. Él nos creó. Por eso para Dios somos algo muy importante. Y hablar de nuestros adolescentes, pues que hemos tenido la oportunidad de tener nuestros hijos, sí. Y verdad, pues lo hemos experimentado, pero todo esto es con la ayuda del Señor. Ahora, ¿qué hablar cuando ellos entran en sus emociones? Aquí es algo, es en su estado de ánimo. ¿Qué pasa? Porque a veces llegamos a ver a un adolescente que a veces está contento. A veces, ¿verdad? Mamá, te quiero abrazar. Mamá, te quiero dar un beso. Y qué bonito, ¿no? Pero de repente los vamos a notar que están tristes. Es por eso que ahí nosotros como madres debemos tener ese cuidado y saber tratarlos. Algo también que llegamos a ver en los adolescentes en su estado de ánimo. Hay momentos que a veces ni ellos mismos se aguantan.
por todo su proceso, por todo lo que ellos están llevando a cabo. Pero es aquí donde nosotros con la ayuda de Dios tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude. Ahora, hablar de los adolescentes en sus emociones también es la etapa del enamoramiento. Es por eso que aquí nosotros tenemos que estar con ellos. Esa comunicación es algo muy importante. Cuando hay comunicación, pues crean que nuestros adolescentes nos tendrán esa confianza y nos empezarán a decir su situación o qué está pasando en la escuela con alguna, ¿verdad? Si es un muchachito, pues que ya le llamó la atención a la muchachita. Si es la muchachita, pues que ya le llamó la atención el jovencito. Pero esto es algo que tiene que suceder, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que orientarlos. Algo tan importante, aquí también la palabra del Señor nos enseña, cuando dice en la palabra del Señor, hijo mío, si los pecadores quisieren pues engañar, no consientas. ¿Por qué? Porque esa es la edad donde también nuestros adolescentes eligen sus amistades. Y es aquí donde nosotros debemos tener mucho cuidado, apoyarlos, pero también saber tratar a esos adolescentes que sí necesitan mucho de nuestra ayuda. Por eso yo creo que Dios nos ha puesto para hacer esos vasos, esos instrumentos en sus manos. ¿Cómo no? Sobre todo tenemos la palabra del Señor. Y qué importante aquí cuando ellos, ¿verdad?, nos llegan a decir de sus amistades, pues está la palabra del Señor, instruirlos, apoyarlos, pero algo tan importante, no olvidemos el consejo de la palabra del Señor. Aquí vemos cuando nos dice la palabra del Señor, en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 15, en sus versículos 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí siempre es pues la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, cuando está el consejo, no, pues crean que vamos a tener esos adolescentes bonitos, esos jovencitos, que también alegrarán nuestro corazón. Porque esto es una alegría y al ver a un adolescente, pues bien, como madres, pues eso nos alegra, pero también ver en su estado de ánimo también es preocupante. Es aquí donde nosotros tenemos que tener ese cuidado y hacerlo nuestro amigo, ¿verdad? Nuestro amigo, que ellos de tal forma que nos agarren, nos tomen esa confianza. Algo tan importante aquí es donde también ellos entran en un conflicto, como habíamos comentado, acerca de su carácter, de su temperamento, de sus cambios. Entonces, cuando ellos llegan a tener conflictos con los padres, y es cuando dice el papá, pues ya no te aguanto por el carácter o por tus cambios. Hay esos conflictos, pero es aquí, cuando se dice que los cambios del adolescente, aún hasta en su cerebro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces dicen, pues ya no soy ni niño, ni soy un adulto grande. No, pero es en el proceso donde nosotros tenemos que instruirlos, llevarlos, ¿verdad? Y tenerles sobre todo esa paciencia. Es aquí donde también nuestros adolescentes tienen sus gustos como en el vestuario. Ellos es donde ya, cuando nosotros decíamos a la niña con su vestidito, con su moñito, o al jovencito, al niño le comprábamos el pantaloncito, a nuestro gusto, es aquí donde ya no. Es aquí donde ellos ya entran sus gustos, claro, siempre y cuando la palabra del Señor, porque sobre todo está la decencia, aquí, la decencia, ¿verdad? Como hijos de Dios, como hijos de Dios. Hay muchas modas, hay muchas cosas, pero sobre todo nosotros, para eso Dios nos ha puesto para orientarlos y saber tratarlos también en esta situación, porque pues a las señoritas no las vamos a vestir como nosotras, ¿verdad? Ellos tienen sus gustos en sus colores, en su ropa, pero siempre y cuando sea decente. Algo también tan importante aquí, cuando nosotros apoyamos a esos adolescentes, los vamos a llevar a Cristo, porque sobre todo en todo nuestro consejo es Dios, la palabra de Dios.
Y cuando nosotros los sabemos comprender, cuando nosotros sabemos tratarlos, pues los vamos a llevar a Cristo. Y gracias a Dios, porque tenemos adolescentes, hermana, que se han entregado a Cristo. Dios los ha tocado, ellos han tenido una comunión con Dios. Y gracias a Dios, porque algo tan importante aquí en los adolescentes, descubrimos sus talentos, sus ministerios. Aquí ve sus talentos que quieren tocar. Pues cómo no, cuando nos llegan a decir quiero tocar un instrumento, gloria a Dios. Es aquí donde nosotros tenemos que apoyarlos y con nuestros ahorritos, cómo no, apoyarlos para comprar ese instrumento. Gracias a Dios. De forma que se involucran en las cosas de Dios, se involucran en la obra de Dios. Y esto pues miren que cuando ya nos dan la noticia, pues quiero bajar a las aguas. Gloria a Dios. Qué corazón, ¿verdad? De una madre cuando escucha esta noticia. Gloria al Señor. Cuando ellos buscan al Señor y hasta Dios los ha bautizado con su Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Pero cuando nosotros no los sabemos comprender o ayudarles, es cuando ellos empiezan a buscar sus amistades, pero por fuera. Pues por fuera, es decir, allá con los amigos, otras amistades, y es donde allí los adolescentes aún se equivocan, ¿verdad? Y se van por otros caminos que a veces los ha llevado hasta el fracaso. Es triste y podemos decir, lamentable cuando vemos nuestros adolescentes, pues, por un camino equivocado. Y entran en la rebeldía. Y es aquí entonces cuando llegamos a escuchar de esos adolescentes que cuando eran niños los veíamos cantando, alabando al Señor en sus participaciones, pero es aquí cuando ellos dicen, papá o mamá, ya no quiero ir al templo, y menos contigo. Y llegan hasta decirnos, ya no vayas por mí a la escuela. Pero hay que entenderlos, hay que apoyarlos. Pero para eso Dios nos ha puesto. La palabra del Señor nos da el consejo atinado. Aquí es algo muy importante que es la comunicación, y algo tan importante también, ahí se requiere disciplina. La disciplina es algo muy importante, porque cuando hay esa rebeldía en nuestros hijos, ¿cuántos también con palabras cuando dice, imagínense, mamá, estoy embarazada, pero algo que a veces nos llegan así, no te metas en mi vida, es mi vida y yo sé lo que hago. Imagínense escuchar esas noticias, esas palabras. Algo también que hemos notado en los adolescentes, hermana, es cuando nos llegan a decir, me voy de casa. Imagínense escuchar esa noticia en la vida de una madre, que es algo doloroso. Pero se dice que cuando hay un terremoto, a la gente se le dice que guarde la calma. Aquí también, de esta manera, nosotras como hijas de Dios, cuando nos llegan a decir estas noticias, con valor, con sabiduría de Dios, hay que guardar la calma. Y el Señor es el que nos va a guiar, nos va a dirigir cómo tratar a nuestros adolescentes, hermana. Sí, y como mencionaba, que hay que saber tratar con ellos, ¿verdad? Sobre todo. Y bueno, más que depender de Dios, hermanas, y pedirle mucha ayuda a Dios para que el Señor pueda manifestarse, ¿verdad? Sobre todo como mujeres cristianas, pedirle ayuda a Dios, la dirección a Dios. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Edifica su casa. ¿Cómo tratarlos, verdad? Cuando aún son rebeldes y no hacen caso. ¿Qué hacer ahí? Pues tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es una etapa tan difícil, pero nosotros con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios menciona, corrige a tu hijo y te dará descanso. Hay que hablarles, hay que aconsejarles, mamás. Posiblemente a lo mejor alguna mamá esté atravesando esta situación difícil, ¿verdad? Y no sepa cómo enfrentar, pero si cada una como madre cristiana nos acercamos a Dios, a depender de Dios, a pedirle al Señor, Dios va a obrar misericordia y el Señor se puede manifestar tocando a esa adolescencia, a esos muchachos que apenas están, ¿verdad?
pues en su desarrollo, porque todavía pues son adolescentes, ¿verdad? Y entonces Dios puede amoldar esos caracteres, ¿verdad? Puede ayudarlos el Señor, pero depende de nosotros como madres cristianas, ¿verdad? Encaminarlos en el camino del Señor, pedirle a Dios para que así pues sean unos buenos ciudadanos, ¿verdad? Sí, sí, qué bendición. Y sobre todo no olvidando también que va dentro de todo esto, pues amor, paciencia y pues la corrección. Porque la palabra del Señor nos dice que el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Pero eso es lo que pues Dios no quiere de nosotros como madres, sino que nuestros adolescentes, ¿verdad? Pues juntos estemos alegres y con esa sonrisa tan maravillosa. Pero pues apoyarlos con la ayuda del Señor y aprovechar esos momentos cuando ellos están en un estado de ánimo bueno, ¿verdad? Y pues que son de los abrazos, ¿cómo no? ¿Verdad? Igual, darles el abrazo. Qué bendición, hermana Vicky. Sí, es un privilegio tener a nuestros hijos muy cerca de nosotros, ¿verdad? Que sabemos que un día pues se van a salir como los pajaritos, ¿verdad? De la jaula. Pero que ellos sepan dónde volar, que ellos sepan dónde dirigirse, ¿verdad? Entonces es muy importante esto como madre cristiana, pedir a Dios la dirección, la guianza, para que Dios, es más, Dios ha dado de su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que con mansedumbre, con templanza, ¿verdad? Y con todo amor podamos acercarnos a nuestros hijos, ¿verdad? Para saber cómo tratarlos en ese diálogo que a veces es muy importante como madres, prestarles atención a nuestros hijos, porque a veces por el quehacer atendemos a otras ocupaciones y nos olvidamos de nuestros hijos. Y cuando ya nos damos cuenta, ay, queremos abrazarlo y ya es una muchachota, un muchachote, ¿verdad? Y decimos, ay, no lo alcanzo, pero se nos escapó, ¿verdad? De nuestras manos. Cuando pudimos hacerlo, no lo hicimos. Así es que mamás, hay que aprovechar a esa etapa de la adolescencia para estar muy cerca de ellos, ¿verdad? En su crecimiento, en su desarrollo, porque están en su desarrollo todavía, ¿verdad, hermana Estela? Sí. Están en su desarrollo, entonces tenemos que aprovechar esa etapa para ayudarlos, ¿verdad? Que ellos vayan formando su carácter, pero no solos, a su manera, sino con la ayuda de Dios. Y sí se puede, ¿cómo de que no? La palabra de Dios dice que hubo mujeres de Dios, ¿verdad? Que en el caso de Ana dice que era una mujer que estuvo orando a las plantas de Dios y dice que Dios le dio lo que le pidió, ¿verdad? ¿Y quién fue Samuel? Un fiel profeta de Dios que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Entonces, si nosotros así apoyamos a nuestros hijos, pues ellos llegarán a ser el día de mañana, no siempre van a ser adolescentes. Nosotros como madres quisiéramos que no crecieran, que siempre se quedaran allí, ¿verdad? Para tenerlos cerca de nosotros. Pero ellos están en un proceso de su desarrollo, de su crecimiento. Hermana Estela. Y es algo muy bonito, hermana Vicky, porque cuando llegamos a ver adolescentes, ¿verdad? De que ya a los 15 años ya le sirven al Señor. ¿Cuántos en esa edad Dios, pues, verdad, ha permitido que aún a esa edad ya estén en el Instituto Teológico Esdras? Pero sí, qué maravilloso es esto, ¿no? Cuando Dios obra en esos corazones que hasta, pues, ¿verdad? Quieren hacer misioneros, gloria al Señor. Pues es aquí donde nosotros tenemos que apoyarlos. Una bendición. Sí, qué bendición, qué riqueza de estos. Pero de aquellos adolescentes que están luchando, hay que tener la paciencia. Y Dios es el que obrará en sus corazones, como lo hizo en nosotros. Una obra tan grande, ¿verdad? Un privilegio tan grande. Poder, a corta edad, poder conocer al Señor. La palabra de Dios habla de Loida y de Unice, ¿verdad? Tanto la mamá como la abuelita, la hija. Y mira, ¿quién fue Timoteo? Un siervo de Dios. Una bendición tan grande. Que sus hijos, hermanas, puedan servirle a Dios. ¿De qué forma? De muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. A veces decimos, no, que Él escoja, que hasta que Él decida, cuando Él decida buscar a Dios. No, ¿quién nos va a garantizar que nuestros hijos
van a salir de nuestras manos y van a regresar sanos o completos. No, es un peligro en la actualidad. Por eso debemos de saber cómo tratar a nuestros adolescentes con mucho amor, con mucha templanza, para que ellos puedan caminar en el camino de Dios, Sí. ¿verdad? Y que sobre todo nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos habla en la palabra del Señor a los 12 años, del cual tenemos la palabra del Señor que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Por eso, qué gran responsabilidad Dios nos ha dado a nosotros, pero Dios que es tan bueno, Él va a ayudar a cada madrecita. Bendito sea Dios. Así es que mamás, ánimo, hay que continuar, ¿verdad? No hay que desmayar, hay que seguir adelante y sobre todo dependiendo de Dios, pidiéndole al Señor. Y yo creo que Dios, pues Él es grande y supremo para ayudar a cada madre, a cada mamita, para que pueda con toda la calma y paciencia atender a sus hijos. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice también que si alguno es falto de sabiduría, que se la pidamos a Dios y Dios nos dará de su amor y de su gracia. Sí, dice que Él da a todos abundantemente y no sabe. Entonces, qué bendición tan grande, ¿verdad? Que pedirle esa sabiduría. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba, ¿verdad? Entonces ahí donde nosotras debemos de depender de Dios y pedirle sabiduría al Señor. Sí, hermana Estela, muy bien, la adolescencia sabemos que es una etapa muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, a veces pues tenemos que tratar con ellos, saber tratar con ellos, atenderlos, ¿verdad? Porque es cuando necesitan mucho cuidado los chiquillos, los muchachos, ¿verdad? En su adolescencia. Pero hermana Estela, ¿qué podrá decir acerca a las mamás, acerca de los jóvenes, cuando ya son unos jóvenes, ¿verdad? Porque no siempre se van a quedar ahí en la adolescencia, cuando ya ellos son jóvenes, cuando se enamoran, ¿verdad? Cuando se enamoran y quieren elegir pues a su pareja, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diría usted a las mamás? Aquí sobre todo, pues, es saber ayudarlos y aconsejarlos, ¿verdad? Aquí también decirles que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiene su tiempo, llega su momento, pero aquí sobre todo es buscar la bendición del Señor, porque cuántos jovencitos se van por la vista. En este caso tenemos una historia de la palabra del Señor, Sansón, hermana. Sansón perdió los ojos, ¿verdad? Y le dijo a sus padres, pídamela, porque esta agradó a mis ojos. Y estuvo neciando, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le sacaron los ojos. Pero si nos damos cuenta, hermana, Sansón nunca oró. No se dice que Sansón estuvo pidiendo la dirección a Dios. Entonces ahí donde los muchachos pues quieren conocer todo lo ven, ellos ven todo color de rosa. Y las chicas, ¿verdad? Todo color azul. Quieren su príncipe, ¿verdad? Y ellos su princesa. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que no nos juntemos en yugo desigual, ¿verdad? Y tenemos como madres decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Que busquen primero el reino de los cielos y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Que primeramente ellos deben de acercarse a Dios, pedirle al Señor, ¿verdad? Pedirle a Dios. Entonces, Sí, y pues, también en la juventud se necesita que nosotros hagamos que sean nuestros amigos y exacto. que ellos tengan confianza con nosotras. Cuando es así, miren que cuando por allí pues un muchacho, ¿verdad? Empieza pues a inquietarlos, las muchachitas o ya sea el muchachito, se llegan a nosotros y nos llegan a pedir el consejo, porque esto es algo tan importante y es allí donde nosotros tenemos que orientarlos, ¿verdad? Y que decirles que en todo pues se requiere buscar a Dios y el Señor se encarga aún de bendecirnos. Aquí es oración, aquí es ayuno y sobre todo el consejo de la palabra del Señor, hermana Vicky. Por eso, pues aquí ayudarlos cuando ya están en ese proceso del noviazgo y pues todo tiene su tiempo y tiene que llegar ese momento. Sí, a veces en la escuela, ¿verdad? En la escuela ellos diríamos, ya reprobaron la materia,
¿verdad? Y se deprimen y ya no quieren seguir estudiando. ¿Qué hacer ahí, hermana Estela? ¿Qué les puede decir a las hermanas? Aquí tenemos que apoyar a nuestros hijos. A veces ya no quieren seguir estudiando debido a que a veces porque hayan reprobado una materia. Pero aquí nosotros como madres tenemos que apoyarlos. ¿Verdad? Que sigan adelante, ¿verdad? Que ellos pueden con la ayuda de Dios darles ese ánimo y, como no, pues volver a intentar hacer ese examen, esa materia que hayan reprobado y impulsarlos, que sigan adelante y que estudien, que estudien y que elijan la carrera que ellos quieran, porque esto es algo pues muy importante para sus vidas de ellos, para Claro. su futuro, ¿verdad? Entonces, pues a impulsarlos, ayudarles a que ellos busquen, pues sobre todo también a Dios. Sí. ¿Sí? Todo es con la ayuda del Señor, hermana. Sí, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? El apóstol, este siervo de San Pablo decía, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, como madre decirle, hijo, que nadie te menosprecie, que nadie te tenga en poco, que nadie que diga, pues mira este muchacho, qué lástima. No, qué triste escuchar esas palabras, ¿verdad? La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, ¿verdad? En palabra, en limpieza, en fe, en caridad. No sé, qué importante siempre enfocarnos en hablarle con la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos tomen en cuenta al Señor. Es más, el proverbista Salomón dijo, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hacer énfasis a los muchachos que hay un Creador, ¿verdad? Que hay un Creador, porque la palabra de Dios dice, alégrate mancebo en tu mocedad y tome placer tu corazón y anda en la vista de tus ojos, ¿verdad? Pero sabes, pero toma en cuenta que de todas estas cosas Dios te traerá juicio, hermanas. Y qué triste que la mamá en el cielo y su hijo en el infierno. No, tenemos que luchar para que nuestros hijos sean salvos, ¿verdad? Sean salvos. Y siempre enfatizarles la palabra de Dios. Que se acuerden que hay un creador. Que se acuerden, ¿verdad? Que Dios existe y que cualquier cosa que ellos emprendan en el estudio, en el matrimonio, como mencionaba hermana Estela, pues depender de Dios. Sí, porque podemos ver que en la actualidad hay muchos jóvenes que se llegaron, pues ya no quisieron estudiar. Y bueno, a veces hay la madrecita, ¿verdad? Dice, bueno, pues para que mi hijito pues no se vaya lejos. Aquí en casita, aquí tienes todo, hijo. Pero no es así, no es así porque es aquí donde nosotros tenemos que apoyarlos, que trabajen, porque Exacto. llegamos a ver jóvenes que ya tienen 18 años y no se han preocupado ni por sacar su credencial de Ni- lector y bueno, ¿y qué dicen? Ah, llegan hasta madrecitas, ay, pues es que es mi hijito. Sí, que ni trabaja, Qué pena. ni estudia. No, no es así, porque Dios nos ha dado el consejo y sobre todo que tienen una fuerza Sí. para hacer muchas cosas. Una bendición, Sí. ¿verdad? Que es un muchachote y puede trabajar para decirle, tienes que hacerte responsable. Hay que hacerles ver que sean responsables también en las cosas que ellos necesitan, que no siempre van a estar a nuestro lado y van a depender de nosotros, ¿verdad? Como padres. No, entonces tenemos que, ¿verdad? Decirles, pues en este caso, cuando ya no estudian o quieren estudiar, pero dice, quiero trabajar, y dice, pero quiere estudiar, adelante, ¿verdad? Qué excelente, magnífico, ¿verdad? Que ellos puedan apoyarnos y aportar algo para la casa, para los gastos necesarios, ¿verdad? Y pues siempre enfatizarles y decirles que ellos tienen también pues que ver por sí mismos, ¿verdad? Sí, y sobre todo que también hay que enseñarlos que ya deben de aportar en casa, como luz, agua y bueno, todas las cosas que hay en casa, hacerlos responsables también. Fíjense Claro. que a lo mejor no puedan decir, bueno, es que mi capacidad no me ayuda también por tener una carrera, pero hay muchos medios. ¿Cómo no? Comprarle las herramientas y allí en casa pueden trabajar. Sí, Y de esa manera ellos ya están
con una responsabilidad, deben de apoyar, deben de ser un apoyo para los padres en casa. Claro. Pero aquí somos nosotros que tenemos que impulsarlos con esas herramientas y ayudarlos. Claro, muy bien, porque pues el día de mañana ellos van a querer formar su hogar, pero si no trabajan, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? No siempre van a estar bajo nuestro techo, ¿verdad? Entonces ellos deben de salir adelante, pero nosotros es ahí donde debemos como madres cristianas, ¿verdad? Saber cómo tratarlos, no correrlos, porque hay mamás que dicen, pues ¿sabes qué? Eres un golfo, pues órale, ¿verdad? Y entonces, no, entonces hay que apoyarlos, ¿verdad? Hay que apoyarlos, hay que animarlos, ¿verdad? Para que ellos puedan salir adelante. Pues sí, con la ayuda del Señor. Todo es aquí con la ayuda de Dios. Bien, bueno, hermana Estela, y cuando ya los muchachos en este caso, bueno, ya es un joven, ¿verdad? Es un joven, ya se animó a que estudiara y ya se animó a estudiar y ya se graduó, qué bendición tan grande, ¿verdad? Pero ahora quiere que ya se casaron, que ya eligieron su compañera o su compañero y se casaron, pero tienen problemas. ¿Y qué hacer? ¿Qué consejo le da a las mamás? Bueno, pues aquí solamente es darles el consejo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces en el matrimonio y sobre todo cuando se dicen que los primeros años, ¿verdad? Pues de conocernos el uno al otro. Entonces cuando allí hay ciertos problemas en la comida, por ejemplo, ¿no? Es que, por ejemplo, el muchacho, ¿no? Es que no sabe al sazón de mi madre, de mi mamá, y yo creo que voy a ir a comer allá. No, es aquí donde nosotros tenemos que apoyar al hijo y decir, hijo, pues es tu esposa, prueba, y todo se aprende, todo uno se va, es un proceso dentro del matrimonio que hay que aprender, ¿verdad? Y entonces aquí pues darle el consejo en esos detallitos, ¿no? Está tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro, no negarles la comida cuando van en casa, porque cómo no nos extrañan, yo sé, a nosotros nos pasó, ¿verdad? Que aún era el año y todavía como que extrañábamos a nuestra familia, queríamos regresar a casa, pero no es así. Es el proceso y darles ese consejo, pues que adelante, con la ayuda de Dios. Algo tan importante aquí que llegamos a ver cuando también tienen sus problemas, ¿verdad? Allí en el matrimonio. Y sobre todo que hay mamás que a veces también dicen, ¿y cómo te trata? ¿Y cómo te va? Y está, pero para sacar, no para hacer de edificación. No, es aquí donde nosotros también ya son asuntos que no nos podemos meter. Claro, ¿verdad? Solamente, hijo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, salúdame a tu esposa y qué bueno, ¿verdad? Pero ya meternos en otros asuntos ya no, porque algunos pues ya nada más detallitos, me voy a mi casa. Y los asuntos no son así, hermano. Sí, porque sucede que a veces la muchacha se va, deja al esposo y le dice a la mamá, ah, sí, vente para acá y ahí la tiene. No, eso que hiciste, ahora aguántate, ¿verdad? Vete a tu casa, atiende a tu esposo, sé responsable y cuando decidan entre los dos venirnos a visitar, las puertas están abiertas, ¿verdad? Entonces, hermanas, son casos muy difíciles, pero si nosotros le damos de nuestra parte, de nuestro lado a nuestras hijas, ¿cómo van a terminar? Y menos si hay hijos de por medio, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que saber cómo tratar ese asunto con ellos y aconsejarlas y decirle, no, ya te casaste, mija, ni modo, sigue a tu esposo, anímalo, ¿verdad? Que no trabaja, pues busquen un trabajito por ahí y trabajen y salgan adelante. Pero nosotros como madres cristianas aconsejar a nuestros hijos, Sí, ¿verdad? sí, Que vuelvan, que ese matrimonio sea restaurado y pues Dios puede, ¿verdad? Obrar misericordia. sí, porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice de esta manera en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, en su versículo 4, cuando dice que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Por eso aquí está
pues el consejo de la palabra del Señor. Siempre es la palabra de Dios. Sí, qué bendición, ¿verdad? Porque ya la experiencia habla, ¿verdad? Cuando ya la mamá tuvo experiencia y la muchachita apenas, ¿verdad? Que se casaron aún en la adolescencia, Dios mío, que no pensaron, ¿verdad? Y en la adolescencia formaron su matrimonio, pero luego, ¿verdad? Ya cada quien quieren separarse. Entonces, no, la mamá tiene que, pues tiene que platicar con la hija joven, con la jovencita, y hacerle ver y aconsejarle que, pues tiene que atender a su esposo, ¿verdad? O en caso del joven, pues estar con su compañera que él ha elegido, ¿verdad? Y sí puede Dios ayudarlos, ¿verdad? Siempre fomentar en ellos la fe y la confianza en Dios para que ellos puedan depender de Dios, que solos o solas no podemos, que se necesita la ayuda de Dios, porque el Señor es el arquitecto en el hogar, Amén. en la familia. Entonces, si nosotros, hermanas, como cristianas, conocemos a Dios, es importante que también enfoquemos a nuestros hijos a que ellos busquen a Dios, a que ellos pidan al Señor, ¿verdad? Quieren vivir felices, dependan de Dios. Pídanle al Señor y Dios obrará misericordia en esos hogares, ¿verdad, hermana Estela? Así es, y todo es con la ayuda del Señor. El consejo, pues se les da. Y qué bendición cuando ya nuestros hijos, ¿verdad? Porque se han celebrado matrimonios de 15 años por estar juntos, es decir, en matrimonio. Y cuando celebran sus 25 años de casados, pues eso a los padres, a las madrecitas, pues es una alegría. Y sobre todo esos matrimonios, pues es una victoria también, ¿verdad? Qué bendición. Sí, cuando llegan que a los 25, ¿verdad? Que 50, qué privilegio, ¿no? Hombre, de veras. Pero hoy apenas se están casando y ya al rato se están dejando, ¿verdad? Y se dice que cuando van al juzgado es una fila chiquita de los que se van a casar y de los que se van a divorciar, es una filota. No, mamá, no debemos nosotros de permitir que nuestros hijos, ya se casaron, ahora te aguantas. Como mujeres cristianas, no darle por su lado a que es nuestra hija, no, mija, aguántate. O que es el hijo consentido, el único, ¿verdad? No, hay que decirles, hacerle ver, ¿verdad? Para que ellos puedan depender de Dios. Y Dios es perfecto, ¿verdad? Dios es perfecto para ayudar a que ese hogar se fomente y sea un matrimonio estable y feliz. Amén. Amén. La Biblia nos habla que hubo mujeres, ¿verdad? Que dependieron de Dios. Y dice que Dios los bendijo abundantemente. Hermanas, se necesita depender de nuestro Señor Jesucristo para que podamos nosotros atender a nuestros hijos. ¿Cómo allegarnos a ellos? El consejo es cómo tratarlos. Necesitamos mucho amor. Usted, si su hijo es un bebé, ¿le ha dado el cariño necesario? ¿Lo ha atendido? Aprendíamos que desde bebés, ¿verdad? En su infancia, aún en la adolescencia, pero ¿ha tenido ese diálogo usted con su hijo? ¿Le ha brindado cariño? ¿Le ha brindado amor? Pues en esta hora queremos hacer una oración. Queremos pedirle a Dios para que Él haga misericordia con cada una de las mamás que en esta mañana nos acompañan. Dios es grande y soberano. Y el Espíritu Santo que guía, Él está aquí, hermanas. Pues, hermana Estela, ¿qué le parece si hacemos una oración para que Dios bendiga, ¿verdad? Para que Dios derrame de su gracia y la palabra, pues en cada corazón, sea viva y eficaz. Amén. Y Dios bendiga a nuestros hijos y las mamás y nosotros como más sepamos cómo tratar a nuestros hijos, cómo allegarnos a Él cuando ya son casados, ¿verdad? Entonces, se necesita depender de Dios. Amén. Porque no porque ya son grandes y casados vamos a decir, ay, ya no me meto. No, hay que orientar, hay que ubicarlos, hay que darles el consejo. Aquí es el consejo. Exacto, pero es aquí donde se necesita depender de Dios para que con firmeza, para que como madre cristiana, con valor,
Vengan para acá, muchachos. Amén. Tenemos algo que decirles, tengo algo que decir. Y llamar a los dos y platicar. Y esto se puede hacer con la ayuda de Dios. Amén. Entonces vamos a elevar una plegaria. Amén. Amoroso Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Jesucristo, nuestro bendito Salvador, nos allegamos al trono de la gracia para pedir por todas estas madrecitas que tú les des de tu gracia, de tu misericordia. Bendíceles abundantemente, que la palabra sea eficaz. Bendice, Dios mío, cada hogar, creyendo que tú has obrado misericordia y hace bendecir a cada una de ellas. Te damos gracias por los méritos maravillosos de nuestro amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.